Hola, ¿cómo están? Yo soy Micaela Croceto y los voy a estar acompañando durante el transcurso de esta capacitación en enfermería en terapia intensiva. El objetivo de estos encuentros es poder realizar una revisión de todos aquellos aspectos más importantes de los bloques, de los módulos. Para comenzar nos vamos a plantear un interrogante. ¿Qué significa hoy la enfermería en alto riesgo? El paciente en estado crítico requiere un abordaje interdisciplinario en que la atención de enfermería se destaca como altamente especializada y en situación permanente de toma de decisiones correctas y urgentes, lo que supone sólidos conocimientos científicos, habilidad técnica y trabajo en equipo. Es decir, que la enfermera en terapia intensiva debe reunir ciertas características, entre las cuales se encuentran la capacidad diagnóstica y terapéutica, iniciativa, estabilidad emocional y empatía, interrelación con el paciente y la familia, poder de reflexión y análisis, saber escuchar, autoridad, inspiración, creatividad, curiosidad y coraje, poseer conocimientos para la intervención y tener pasión por la sabiduría y reconocer valores morales, siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando con personas. En base a esta definición, vamos ahora a definir qué es el paciente crítico. Es aquel paciente que nosotros vamos a estar encargados de cuidar. El paciente crítico es aquel cuya supervivencia está en peligro o puede llegar a estarlo, debido a cualquier proceso patológico que haya incidido sobre su nivel o estado de salud, y para cuyo tratamiento se precisa un nivel de asistencia que no puede conseguirse en una unidad convencional de hospitalización. Tengamos en cuenta que este paciente está sometido a cierta aparatología que le genera más dolor y más sensación de soledad, también que sus interrelaciones personales son mínimas, ya que no puede conectarse con su familia o esporádicamente. Todo esto hace que el paciente tenga ciertas características y su cuadro general sea sensación de dolor, soledad, fracaso, dependencia, incomunicación y agresividad. Para disminuir todos estos síntomas, una de las claves fundamentales y que la enfermería puede desempeñar correctamente es la educación al paciente, para poder generar que participe en su tratamiento y fomentar su autocuidado. Esta educación al paciente debe contemplar la información sobre su enfermedad, es decir, los signos y síntomas, cuál es su estado, cuál es la evolución, los síntomas que deben alertarlo, alguna sensación, algún dolor, los conocimientos sobre la dieta, qué debe comer, qué no debe comer, por qué, los medicamentos, su acción terapéutica, con qué frecuencia debe administrarlos. Luego de esto vamos a definir el lugar donde la enfermera y este paciente se interrelacionan, que es la unidad de terapia intensiva. La unidad de terapia intensiva es un área específica de un hospital o clínica que cumple con el propósito de proveer el máximo de vigilancia y soporte de las funciones vitales y la terapéutica definitiva de pacientes con enfermedades o lesiones agudas que ponen en peligro la vida. Estas unidades de terapia intensiva, su estructura arquitectónica puede variar depende del nosocomio en el que se encuentre, pero en general tiene que reunir las siguientes características. La planta física tiene que posibilitar la observación directa de los pacientes, posibilitar la aislación de los mismos por cuestiones higiénicas, deberá encontrarse en la vecindad de los departamentos quirúrgicos, de diagnóstico y de radiología, ya que tengamos en cuenta que estamos trabajando con pacientes en estado crítico y que cualquier circunstancia puede descompensar su estado y que se requiera de la intervención en alguno de estos servicios. Además, deberá estar separada de los servicios de asistencia normal. En cuanto a los equipos que se encuentran dentro de la unidad de terapia intensiva, se pueden clasificar en equipos de vigilancia, como por ejemplo son los oxímetros, los monitores, los tensiómetros, los termómetros, y los equipos de reanimación, como son la caja de paro, el carro de paro, el equipo de intubación. En la unidad de terapia intensiva y en el cuidado del paciente crítico, hay ciertas acciones de enfermería que son rutinarias, que pueden variar de acuerdo a los protocolos de las diferentes instituciones de salud, pero en general se cumplen en todas. Como son, por ejemplo, la admisión del paciente, en donde se registran los datos personales, los antecedentes patológicos previos y antecedentes de alergias medicamentosas o de alimentos. El control de signos vitales cada 4 horas, según obviamente la condición del paciente, si requiere con más frecuencia o con menos.
El control de ingresos y egresos, es decir, que se hace por turno, y luego el balance hídrico cada 24 horas, en donde se tiene en cuenta todos los ingresos y los egresos, como son las sondas, las venoclisis, la diuresis, la catarsis, los drenajes. El control de stock y reposición de material utilizado, es decir, si utilizamos el carro de paro por alguna circunstancia, tratar de poder reponer todos esos materiales, porque uno nunca sabe cuándo se va a suscitar otra emergencia. También la rotación del paciente inmovilizado cada 2 horas para prevenir úlceras por decúbito, obviamente siempre que no esté contraindicada esta acción. Otro de los aspectos fundamentales y de suma importancia en el quehacer de la enfermería es el registro de las actividades que llevamos a cabo, el registro escrito de las mismas. Entonces, podemos decirnos, ¿qué informamos los enfermeros por escrito? Florence Nightingale decía: sin la costumbre de observar en forma rápida y atinada, nosotras las enfermeras seremos inútiles, aún con toda vuestra abnegación. Esto se refleja en un estudio realizado en 12 instituciones estatales y 17 instituciones privadas, en donde un grupo de profesionales investigadoras llevaron a cabo una investigación en donde tenían en cuenta ver qué registraban las enfermeras por escrito. Y se llegaron a los siguientes hallazgos. Se utilizaban términos en los informes de enfermería como el paciente que estaba levantado, buen apetito, que ha tenido un día tranquilo. Todas estas apreciaciones son ambiguas, ya que se puede considerar el paciente levantado de dónde, de la cama, de la silla, ha tenido buen apetito, más apetito que ayer, más apetito que antes de ayer. Son términos que generan ambigüedad, es decir, qué porción comió de su comida, cuál es el porcentaje. Son cosas que por ahí generan una ambivalencia, que uno no queda claro bien lo que quiere expresar. También se ha encontrado con que los informes no se realizan en todos los turnos, que no se utiliza lenguaje técnico y que los relatos sobre los aspectos psicoemocionales de los pacientes no se llevan a cabo o se llevan a cabo mínimamente, teniendo en cuenta que es un factor tan importante para lo que es el desarrollo del paciente y el tratamiento y su recuperación, y que no se tenga en cuenta, que es una cosa que debería tenerse en cuenta y llevarse a cabo con más cautela. Entonces, en base a todo esto, tenemos que recordar que unas notas profesionales reflejan un cuidado profesional. Demuestra a los demás miembros del equipo de salud que lo que usted realiza tiene valor profesional. Permitirá transmitir en forma clara y completa el estado de evolución del paciente y de su familia. Todo esto ha sido un breve recorrido por lo que es el bloque 1 de la unidad del módulo 1 de esta capacitación. Desde ya espero sus sugerencias y un placer haber compartido este momento con ustedes. Hasta luego.